En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Buenas noches, Tere. Buenas noches, Andrés. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Nos quedamos en el versículo 37. Vamos a darle como hasta el 43 aproximadamente. A ver qué Dios nos enseña. Pero antes de ir ahí, invitemos al esposo de nuestra Santísima Madre, a nuestro Padre Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén, amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la diversión de un alma al purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Oh Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa y todos nuestros hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 37. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué los judíos no creían en Jesús? A pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada estudiábamos, nos quedamos en el versículo 36, donde Dios dice, cuiden de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué podría ser? Tú no estuviste, pero ¿qué podría ser la luz? Dice, cuiden de la luz mientras la luz está con ustedes. ¿Qué dice el versículo 36? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que permanezcan a la luz. Después de decir esas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuiden de la luz. ¿A qué se refiere a Cristo? Lo explicamos la semana pasada, pero no te pregunté a ti, o te pregunto a ti. Pues yo creo que es como, bueno, pues es que hay tiempos en los que tú estás en la luz, ¿verdad? Bueno, creo yo que es como decir, cuando estás cerca de Dios, tú estás iluminado, pero una vez que tú te alejas de Él, entras en tinieblas, en oscuridad. Yo creo que es como decir a Dios, cuando yo estoy con ustedes, cuiden de mí. Y yo creo que todo el tiempo, ¿no? También hoy en el Evangelio nos dijo lo mismo. O sea, ¿cómo tú puedes vender a Jesús por unas monedas, ¿verdad? Todos lo hacemos en cierta forma de vender a Jesús por, pues no, a lo mejor no por unas monedas, pero sí por otras cosas que no le agradan, ¿no? Y yo creo que es lo que dice en el versículo que leí anteriormente, es como cuida tu purificación, ¿no? Cuida tú lo que tú eres realmente ante mis ojos, ante mi presencia. Para ser dignos de Dios, yo creo que tenemos que ser puros, ¿no? Lúcidos ante Él. Todo lo que hagamos ante nuestro Padre, sea bueno o malo, Él lo puede ver prácticamente. Y la luz pues representa a Cristo, es Cristo, es la luz, estamos bajo la luz, hay que cuidarla. Pero ¿cómo sabemos que la estamos cuidando? Pues la luz está en la iglesia, Cristo es la iglesia y tenemos que cuidar la iglesia, tenemos que cuidar a nuestros sacerdotes, a la Eucaristía, a la palabra. La semana pasada comentábamos de las cosas difíciles que le vienen a la iglesia, por eso Cristo dice, cuiden la luz en lo que está ahorita con ustedes. Si Dios te permite subir al cielo y ver desde el cielo, ver la tierra, te darás cuenta que está en oscuridad. ¿Por qué? Porque ya se están apagando las luces, las estrellas. Las estrellas de Dios son sus sacerdotes. Y tú has visto cómo está Alemania, cómo están los países en contra de el Papa. Esas luces ya están oscurecidas. Dice Dios, la tierra se está apagando. Queda muy poquita luz, queda muy poquita. Cuiden la luz, cuiden la luz. Y
comentábamos que a pesar de todo eso, versículo 37, nadie creyó. Que nadie creía. Nadie. O sea, les comentas, le dices, y Dios de una manera u otra dejó su trono para venir a dar la vida por ti y por mí. Y a muchos nos importó un comino. Y aún así, Él estando ya en el cielo, decide todavía buscar la manera de que volteemos a verlo. Mira, hay un versículo creo en Apocalipsis capítulo 9, versículos 19 y 20, a ver si está ahí. Apocalipsis 19, 19 y 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Apocalipsis capítulo 9, 19 y 20, ¿verdad? así es. Porque el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes y dañaban con sus cabezas. Pero el resto de la gente, los que no murieron por esas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí esto de las imágenes, ¿no? Porque después del diablo viene astuto, no, que los católicos tienen bastantes imágenes, no se refiere a las imágenes de los católicos, se habla de los ídolos. Cuando un lugar ocupa el lugar de Dios, y es increíble, el dinero ocupa el lugar de Dios, la mujer ocupa el lugar de Dios, los placeres ocupan el lugar de Dios, todos esos son ídolos. Entonces dice Dios, no renunciaron a eso. Pero lo que me llama la atención es el versículo 18 y 19, para explicarte un poquito lo que está diciendo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Aquí mismo. Ahí mismo. 18 dijiste. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La tercera parte de la gente fue muerta por estas tres calamidades que salían de la boca de los caballos, fuego, humo y azufre, porque el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes y dañaban con sus cabezas. Palabra de Dios. Gloria a ti, ¿Qué Señor. crees que Dios te está enseñando ahí? Pues nuevamente nos habla de la serpiente, ¿no? La serpiente es astuta. Mira, la semana pasada les decía yo a la gente, viene una tercera guerra mundial en este año o el otro, pero viene una tercera guerra mundial. Dios dice, la tercera parte desapareció y dice, estos caballos aventaban fuego. Habla de los ¿cómo le hacen esas cosas que avientan como como tractores, ¿no? ¿Cómo le llaman esos carros que traen una punta arriba y están dando cohetes? Tanks. Los tanques. A eso se refiere Dios. Pero también menciona a otro más grande y poderoso. Aquel que aventaba fuego por la boca. Si tú vas a internet y buscas a Rusia, tienen un torpedo, cohete, lo que se llame, como de unos 10 o 20 metros largo. Y en la punta, en la boca, ahí ponen lo que es las bombas atómicas. Dice los videntes que hablaron con Jesús que van a aventar bombas atómicas a Europa y a Estados Unidos. Pero una bomba de esas abarca 6,000 kilómetros a la redonda. Dice Dios, dice Cristo, el sufrimiento de mucha gente no es comparado, no hay nada ni los castigos más grandes que Dios ha puesto se compararán con lo que ustedes mismos se van a hacer. La tercera parte del mundo va a desaparecer por causa del hombre. Y Dios les advierte por medio de la Virgen, arrepiéntanse. Y dice, y aún así la gente no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Y mira lo que dice el versículo 38.
Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues tenía que cumplirse lo que pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gran parte de que la gente no crea, de que la gente se esté peleando uno con otro, de que la gente no ponga atención a Dios, es porque nosotros tenemos la culpa como padres. Mira lo que dice Romanos 10, 14 al 16. Y ahí vamos allá a la misma frase que leíste ahorita. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gran parte de nuestros errores, ¿por qué? Porque no educamos a nuestros hijos. Nuestros padres fallaron, nosotros seguimos fallando y nuestros hijos van a seguir fallando. ¿Y cómo van a conocer a Dios si no predicamos la palabra de Dios? Por eso hay divorcios, por eso hay sufrimiento, por eso hay dolor, por eso hay tormento, porque estamos accesibles a Satanás. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Dice, Padre, pareciera ser que es en vano lo que predicamos. La gente no quiere entender. Mira lo que dice el versículo 39. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así que no podían creer, pues también escribió Isaías. No podían creer. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué esa batalla? ¿Por qué no pueden creer? Pues porque es muy difícil, o sea, como lo que acabas de decir, lo que acaba de leer Isaura. O sea, tú puedes hablarles y decirles, pero son muy pocos los que a veces abren su corazón, o más bien abrimos el corazón para escuchar al Señor, y aún así nos equivocamos, Andrés. Porque muchas de las veces, aunque nosotros estemos conectados con Dios, volvemos a caer en tantos errores todo el tiempo, ¿no? Volvemos a hablar de las personas, bueno, en lo que a mí corresponde es lo que digo, o sea, volvemos a abrir a las personas, volvemos a manipular las cosas, o sea, por eso es difícil que alguien crea, ¿no? Porque realmente yo creo que para creer en Dios al 100% necesitas tú ser puro, ¿no? Como lo que leímos anteriormente de la luz y la oscuridad. Necesitas ser muy visible para Dios. Nosotros realmente ser el reflejo de Dios para que caiga esa semilla en tierra fértil, ¿no? Uh-huh. Y mira lo que viene con el versículo 40, vamos a contar los dos juntos, 39 y 40, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente, para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha entorpecido y los ha cegado para que no entiendan. Pero ¿por qué los ciega Dios de esa manera? Es que, mira, antes de ir se me ocurre Isaías 5, pero antes de ir a Isaías 5, en la carta de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20 al 22 o 23. Vamos a leer esa primero. Primera carta de Romanos 20 al 23. ¿Por qué Dios les cerró? ¿Por qué los enceguece? Primera carta de Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, más o menos habla, Señor.
que tu siervo escucha. Romanos, ¿verdad? Primero. 21 dijiste. Ujú. Del 20 al 22, más o menos, Ok. Habla, Señor. que tu siervo escucha. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde el que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Dios, es que tú puedes ver a Dios en todas partes, lo puedes sentir. O sea, solamente tú que eres madre, que sentiste a tu hijo en tu vientre, esa vida ahí, te das cuenta que es algo no de este mundo, ¿no? Es alguien divino lo construyó, lo hizo por ti, lo hizo para ti. Y aún viendo a Dios alrededor, no cambiamos el pensamiento, muchos no cambian, muchos no se quieren acercar, y Dios termina por enceguecerlos, ¿no? Porque están enceguecidos en sus tonterías, como dice Isaías capítulo 5, versículo 8 primeramente. Miren en qué ellos se enceguecen. Isaías capítulo 5, versículo 8 habla, Señor, que tu siervo escucha. Pobres de ustedes que compran todas las cosas y van juntando campo a campo. Así que no quedará más lugar y solo quedarán ustedes en este país. Versículo 11. Pobres de aquellos que apenas se levantan, buscan aguardiente y hasta muy entrada la noche continúan su borrachera. Hay cítaras, panderetas, arpas, flautas y vino en su banquete, pero no ven la obra de Yahvé ni entienden lo que Él está preparando. Versículo 22. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Son gente que está enseguecida, que se enfocan en las cosas de este mundo, en los placeres, en las felicidades, y dejan a un lado a Dios. Y eso provoca dolor a nuestro Señor, y por eso en el versículo 41, mira lo que dice. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. ¿Cómo vio la gloria cómo crees que se ve la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Pues yo creo que la gloria de Dios es en todo, pues todo, ¿no? Se podría decir toda la pureza de Dios, todo lo que ante nuestros ojos está cegado, ¿no? La gloria de Dios, mira, ahí mismo en Isaías capítulos, pero ahora el capítulo 6 le damos vuelta a la página y mira cómo vio la gloria de Dios y la vamos a comparar en la vida actual. Creo que del versículo 1 al 6 más o menos, si no, ahorita vemos. Isaías capítulo 6, 1 al 6, habla, Señor, que tu siervo escucha. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto llenaba el templo, unos seres como de fuego estaban por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo, y pensé:
ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí, con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor ¿Qué Jesús. sigue en el 7? Ah, Me emocioné. habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y tocándome con ella a la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Dios te permitiera ver lo que se celebra en la Santa Misa, verías exactamente lo que leíste. Verías el altar, está la presencia del Padre. Dice una vidente que Dios le permitió ver, veía a los ángeles de la guarda al lado sentados de nosotros, veía a los ángeles bajar del cielo, llenar la cúpula de la iglesia cuando se consagraba el cuerpo bendito de Dios. Veía cómo los ángeles y la Virgen se ponían de rodillas ante el sacramento de Dios. Veía todo eso. Es lo que Isaías vio, es la misa, la Santa Iglesia. Y él dice, yo no soy digno de estar en esto. Y nosotros, que tenemos el privilegio de vivirla, no la valoramos. Nos importa un comino, vamos, ni nos confesamos, vamos enojados, de todo tipo. Y este hombre dice, yo soy impuro de ver al Señor. Imagínate nosotros. Pero Dios nos dio, al igual que esa brasa ardiente que puso en sus labios, nos dio esa brasa ardiente que nos purifica por medio del bautismo, por medio de la confirmación, y después nos purificamos con la confesión de los pecados, y después recibimos a Cristo mismo. ¿Para qué? Para poder ser dignos de ver a nuestro Señor. Eso es la gracia de Dios, dice vivir la gracia de Dios. Por eso en Efesios 3:20 dice, la gloria a Dios se le da en la iglesia. Estamos hablando de la gloria, de la gracia de mi Dios, se le da en la iglesia. Empezar a valorar, pero mira lo que pasa, versículo 42. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de las sinagogas. Palabra de Dios. Gloria a ti, ¿Qué Señor. entiendes tú en eso? Pues que muchas de las veces nosotros también por miedo no hablamos de Dios, ¿no? A veces porque si somos, a veces si estamos con ciertos amigos o familiares, pensamos que el hablar de Dios nos van a hacer a un lado y pues preferimos callar, ¿no? Y no, es que dice lo que estás leyendo, dice, prefieren las cosas de este mundo a las cosas de Dios. Hay un versículo, me quiero acordar, está en San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19 habla de la pasión de Cristo. Pero me quiero acordar del versículo donde se presenta Jesús con Poncio Pilato. Debe estar por el versículo 4, vamos a ver, ¿qué es el 4? Ahora, Señor, que tu siervo escucha. San Juan capítulo 19, vamos a ver si lo encontramos, para que veas de lo que estamos hablando. San Juan capítulo 4. Capítulo 19, versículo 4. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, se lo traigo de nuevo fuera, sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces 5, salió Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Dale. 6. Al verlo los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo.
Pilato contestó, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Mira lo que viene. Habla, Señor. Deseo escuchar. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él sabe que es Dios. Sabe que es Dios. Jesús le dice, tú tienes lo que tú tienes es porque mi Padre te lo ha dado, punto. Y Él lo quiere dejar en libertad. Y después escucha las palabras mágicas de Satanás. Si tú lo hagas en libertad, entonces eres enemigo de él, César. que es el rey del mundo, ¿no? Del diablo. Y entonces ya no vas a tener riquezas, ya no vas a tener nada, todas las cosas de este mundo material. Y él decidió entregar a Jesús. Por eso dice ahí que nuevamente el versículo 43, ¿qué dice? Habla, Señor. Tú sí lo escuchas. Preferían recibir la honra que dan los hombres a recibir la honra que da Dios. Y lo que le pasó a Poncio, palabra de Dios, lo que le pasó a Poncio Pilato, y sabrá Dios dónde está él ahorita, pero dónde está su riqueza, dónde está su castillo, dónde está su poder. Se perdió. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, nos enfocamos en las cosas de este mundo y dejamos las cosas de Dios a un lado. Pero mañana me voy a morir. ¿Y qué voy a presentarle a Dios? La honra de los hombres se va a ir a la basura. El mismo que te honra ahorita, mañana mal habla de ti. Pero, ¿qué podemos hacer? Hacer con una buena conciencia, ¿no? Y de ahí viene una buena confesión y redimir nuestros pecados, ¿no? Como ahorita lo que hemos estado viviendo todos estos días en Semana Santa. Dice, Padre, si realmente tú no has podido por lo menos hacer un poquito de reflexión en este tiempo de Cuaresma y no has cambiado lo que es, aunque sea un poco en tu vida, pues entonces no ha servido de nada. No. Dice Jesús allá en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 15 más o menos. Mira lo que Jesús dice. Mira, habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. En pocas palabras, si eres tibio, te vomito. Tienes que tomar una decisión. O sigues a Dios o sigues a Satanás. Pero no seas tibio, no quieras servir a Dios y servir a Satanás al mismo tiempo. No es así, no es así. Tienes que tomar la decisión de seguir a alguien. De repente se me va la voz y el micrófono está bien lejos. Bueno, tienes que seguir a alguien. Toma la decisión de seguir a Dios o a alguien. Ese es el último versículo que leímos ya. 43. Porque a veces cuando seguimos a Satanás,
o a las cosas de este mundo, el diablo nos presenta muchas cosas para olvidarnos de Dios. Mira, hay una lectura en Deuteronomio, y con esta cerramos, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 12 al 14 más o menos. Esto es lo que pasa en nuestras vidas y es una advertencia de Dios, porque son cosas que nos van a alejar de Él. Pero tenemos que enfocarnos que todo lo que tenemos en la vida es porque el Señor nos lo ha dado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14 habla, Señor, que tu siervo escucha. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido casas cómodas y viviendas en ellas, cuando se multipliquen tus granados, cuando tengas plata y oro en abundancia, y se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso. No olvides a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me quedé pensando porque dice, es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos una casa, Dios nos la da, bendito sea Dios. Pero después queremos otra y queremos otra y queremos otra y ya queremos vivir de las rentas y luego de las rentas queremos más y más y más. Lo que decía Isaías, te estás comprando todo el mundo y te vas a quedar a vivir solo. ¿Quién va a vivir contigo si todo es tuyo? Pero te vas a quedar solo a fin de cuentas. Eso es lo que el diablo quiere. Una persona que está sola, pues es fácil para poderla llevar a la depresión. Por eso, pues aprender lo que Dios nos enseña el día de hoy. Tomar una decisión, que la decisión sea sabia, no cometamos el error que Poncio Pilato, sino al contrario, ni busquemos la honra del hombre, busquemos la honra de Dios. Trabajar para la obra de Dios, para que el día de mañana que estemos en la presencia de Él, con gusto nos diga, pasa, hijo mío, a tomar lugar en la mesa que está reservada para los que llevaron a cabo la obra de mi Señor. Que así sea. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, bendice a todas las familias que están viendo este programa. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre adelante. Te pedimos, Padre bendito, que purifiques nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender tu santa palabra, Señor, y así dignamente poderla predicar alrededor del mundo entero. Señor, te pedimos por todos los que ven este programa, úsalos, te los ofrecemos como hijos tuyos, discípulos tuyos, úsalos como siervos tuyos. Siembra la semilla en su corazón y que brote, y que el día de mañana, Señor mío, haya programas en internet por todo el mundo y que haya predicadores por todo el mundo, para que el día de mañana, Señor, no se pierdan y hagan caso a las advertencias que tú nos haces día a día. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.